Las afirmaciones, por lo tanto, normalmente no funcionan. Recordemos, ¿no? Entonces, por más que tengamos nuestros mantras, nuestras actitudes positivas, nuestros rituales, el objetivo real de ellos debería ser crear el sentimiento, pero por sí solos, por pronunciar las palabras, no van a hacer que sucedan cosas en el campo cuántico. Tenemos que alimentar nuestras afirmaciones con la fuerza de nuestro amor, como si ya la hubiéramos logrado, para que la nueva situación se manifieste en nuestras vidas. Esto realmente es una plegaria. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast, Un Sueño en Mano, el podcast de los soñadores, de locos, de los que nos atrevemos a pesar del que dirán y nos levantamos a pesar de cada fracaso. Este es un espacio de crecimiento personal porque recuerda que tus éxitos serán tan grandes como tú lo seas. Vamos a continuar con algo que ya se ha hecho costumbre aquí en el podcast, el tema espiritual, la curación espontánea de las creencias, cómo liberarse de los falsos límites. El autor Gregg Braden. Muy interesante, señores, mirar cómo el tema de las creencias y el llegar al fondo de este tema, cómo realmente estamos construyendo nuestra realidad a partir de ellas. Solo estamos a una creencia de distancia de nuestro mayor amor, de nuestra más profunda curación y de los mayores milagros. Es lo que nos asevera el autor en el principio de este monólogo. Nos dice que la conciencia humana influye en la energía cuántica. Vamos a hablar al respecto de ella, ¿no? No somos simples observadores, sino que realmente somos participantes de la creación de cada una de las cosas que pasan en nuestro mundo y también en el mundo global, no solo en el mundo personal, sino en el mundo global. Creencia 1, aquí trabaja en base a creencias, ¿no? Y nos va enumerando como principios en los cuales vamos a ir engranando todo esto para tener una nueva mirada del mundo y de nuestra participación en nuestra creación. Creencia 1. La atención cambia la realidad. En donde ponemos nuestra atención, recordemos, es a donde se va nuestra energía. El universo es interactivo. Somos arquitectos de nuestra realidad. Esa es la base con la que empieza la primera creencia, ¿no? La realidad es igual a ondas de creencia en todo el sentido de la realidad, desde la salud personal hasta incluso temas de relación, la paz, la guerra y cuestiones que ya podemos decir son globales, ¿no? Y es muy loco a veces pensar que nosotros como individuos podemos aportar o no a estas cosas que pasan muy lejos, pero así es. El hecho número 1, el universo, el mundo, los cuerpos, son hechos de un campo magnético compartido. Y aquí está la explicación, ¿no? De por qué todo influye. Porque este campo magnético compartido se ha estudiado mucho y le hemos dado varios nombres, ¿no? La cuestión más importante sobre todo es que ya estamos casi aceptando en todas las áreas su existencia, el holograma cuántico, la mente de Dios, la matriz divina, sea como sea que lo llamemos. Este campo magnético es donde interactuamos todos, ¿no? Ese es el primer hecho. El hecho número 2, la conexión física. Tal vez, así como que el físico que entendemos de toparnos los unos a los otros, topar alguna cosa, la tangibilidad de las cosas en el mundo material no, pero la conexión física sí se da en el hecho de que estamos vinculados en la matriz divina por tener la misma esencia de todos. Recordemos también el tema cabalístico, ¿no? Nos decían que todos tenemos esta luz que es la que emana de la matriz divina, ¿no? La diferencia es que unos tenemos en mayor y menor grado, ¿no? Y ahí está lo que tiene que ver con el grado de conciencia. El hecho número 3, el ADN humano, solamente el ADN humano, influye en esta matriz divina. Hecho número 4, la creencia
humana, lo que creemos en el fondo de nuestros corazones, afecta el ADN. Y por lo tanto, si afecta el ADN, afectará a la matriz divina. Y el hecho número 5 es que si cambiamos de creencia, pues podemos entonces cambiar la realidad de nuestras vidas. Es una cadena, ¿no? Hay una matriz divina de la cual todos somos participantes. Los humanos podemos participar directamente en esta creación. Nuestro ADN es el encargado de esto y las creencias cambian directamente nuestro ADN. Así que a partir de nuestras creencias en una cadena, pues al final estamos participando en la creación. Vamos entonces a empezar a obtener una nueva visión de la realidad. ¿Qué es la creencia? Las creencias son aquellas que establecen la estructura de nuestro estilo de vida. Así que vamos a ver la creencia número 2. Nuestras vidas es igual, el resultado de nuestras vidas es igual a nuestras creencias. Lo que creemos es lo que vamos construyendo, ¿no? Respecto a nuestro mundo, nosotros mismos, a nuestras capacidades y a nuestros límites. Todo está dado por nuestras creencias y domina, ¿no? En ciencia, en historia, en religión, en cultura, en familia. Sobre todo aquello que los otros nos fueron diciendo, ¿no? Porque si nos damos cuenta, en realidad no cuestionamos mucho las creencias que tenemos, sino que de niños nos fuimos relacionando directamente con personas como nuestros familiares. Después en la escuela, hasta los 7 años, es muy importante cómo se va estableciendo las conexiones neuronales en nuestro cerebro. Y pues de ahí surgieron muchas creencias, ¿no? Por eso también es súper importante lo que les decimos a nuestros niños hasta estas edades. Van forjando cosas que podrían afectar sus resultados de toda la vida. ¿Qué pasaría si nuestras creencias estuvieran equivocadas? La libertad, en realidad, es la liberación de nuestra verdadera identidad. Un compromiso personal debería ser para nosotros, en realidad, preguntarnos quiénes somos, cuestionar todas esas creencias que nos han implantado. Y ojo, no digo que estén mal, simplemente el saber si es que obviamente nosotros queremos seguir manteniendo las creencias que nos han heredado, pues saber de dónde vienen y sobre todo qué resultados nos producen para así actuar en la vida, sabiendo también nuestros talentos, nuestras pasiones, nuestros propósitos. Entonces, mis creencias están ligadas a lo que yo quiero en la vida, a lo que yo soy. Debería ser una cuestión muy seria para que nosotros podamos cuestionarla y hacer el trabajo de descubrirlo. Creencia número 3. Una creencia es igual a un lenguaje. ¿Por qué? Porque describe el universo, los cuerpos, cómo funcionan las cosas y en fin nos define a nosotros mismos. No es una teoría unificada, ¿no? Pero existe la teoría de las supercuerdas, en la cual, esto también hemos visto ya en capítulos anteriores, se da, ¿no? Que existen varias dimensiones y esta tercera dimensión realmente es un holograma y que la creación está en dimensiones más profundas, en dimensiones más elevadas, pero aún así es muy difícil demostrar todo esto para las grandes mentes. La realidad última de las cosas, por otro lado, es que estas cosas, las partículas, no existen realmente. La energía es maleable y depende mucho del observador. La creencia número 4 entonces nos dice con respecto a esto que las partículas de las que estamos hechos es una comunicación instantánea unas con otras y son también dos lugares a la vez. Podemos también incluso cambiar el pasado. Todos podemos hacer esto. ¿Cómo? Con la observación. Recordemos el efecto de la doble rendija, ¿no? Que es donde se descubre este hecho. Existe una manera en la cual proyectan los fotones hacia un lugar donde existen dos rendijas y la proyectan hacia la una los fotones, que quiere decir al final nuestra materia, lo que nosotros estamos hechos, para que vaya por la una rendija y después llegue hacia el lugar atrás de esta pared donde estaban las rendijas. Lo extraordinario de esto es que cuando intervenía un observador con el solo hecho de mirar, de observar, de pensar en el experimento, los fotones actuaban como ondas y dejaban de actuar como partículas una vez que en la mente del observador se sabía hay dos rendijas y no solo una, para que se pueda cruzar por las dos.
Entonces, sin observador era partícula y con observador era una onda. Esa es la variabilidad de la que está hecha esta dimensión en la cual se crean las cosas. Todo es moldeable y de acuerdo a qué, al observador, como demuestra este experimento. ¿Quién es el observador? Nosotros. Y a través de qué influimos en esto de las creencias, que ya vamos a ver que son por fundamento, porque no es creencias simplemente superficiales, sino aquellas que las tenemos en el fondo de nuestros corazones. Creencia 5. Las creencias cambian el flujo de los eventos del universo. Son capaces de interrumpir e incluso de redirigir el tiempo, la materia y el espacio y lo que sucede dentro de ellos. Reescribir el código de nuestras realidades entonces es posible. Tener una profesión diferente, tener una nueva relación, si lo quieres, curar enfermedades. Esas cosas son posibles y tienen su lógica, a pesar de que hasta ahora solo las hemos llamado milagros. La creencia número 6 nos dice que los estudios sugieren que la realidad es una enorme y antigua simulación. Conocer el código de esa simulación es conocer las reglas. Declaraba Elon Musk, ¿no?, que cuando esta realidad virtual se perfeccione y nosotros podamos estar con nuestros lentes y las computadoras, los celulares, en un universo ficticio, cuando todo esto se perfeccione, no distinguiremos lo que es la realidad en realidad física y la realidad virtual, la realidad creada computacionalmente. No podrá existir alguna diferencia. Lo que nos invita a pensar es que, ¿qué tal si esto ya pasó antes? Y en realidad, lo que nosotros vivimos en este momento es un holograma. Y si ese holograma lo podemos programar, entonces la clave, como lo dice la creencia, es conocer el código de programación. Casi, de hecho, es el objetivo de este libro, las creencias. Creencia número 7, entonces, nos dice que si el universo es un programa, los bits más o menos vienen a ser como los átomos, conectados o materia física o desconectados y son ondas invisibles. Como lo decíamos, ¿no? Partículas u ondas. Depende de qué, del observador. Todo eso es información. Todo lo que metemos en la matriz divina en cada momento con nuestras creencias es información. Tenemos acceso al código y en último término todo está hecho de la misma sustancia. La creencia número 8 nos dice: la naturaleza es un fractal. Usa pocas pautas simples, autosimilares y repetitivas para construir con átomos las estructuras que nos resultan conocidas. Como es arriba, es abajo, lo vimos en el libro de Kybalión. Y esto es lo mismo que nos quiere reflejar aquí el autor con el tema de los fractales. Cosas que en realidad dan la comparación, ¿no? El observar los átomos, el observar la astrología. Es súper interesante cómo mirar que lo grande se correlaciona muy bien en las células, en los átomos, y hay mucho para añadir en esto. Y el punto y la conclusión aquí es que el universo funciona con estos códigos simples que podemos introducir en la matriz divina. La creencia número 9 nos dice: entender algo entonces a pequeña escala, en un fractal pequeño, nos permite extrapolarlo para comprender formas similares a una escala mayor. Vamos a poner esto en el ejemplo del ordenador, ¿no? ¿Qué pasa si esto fuera una gran simulación? El ordenador es igual al trabajo realizado, ¿no? El bit, los chips, los circuitos, los cuadros, los gráficos, las palabras, ¿no? Entonces todo esto es lo físico, ¿no? El ordenador. Y para que este ordenador funcione existe un sistema operativo que es realmente un vínculo entre el soporte físico y los programas. Ahora, los programas traducen las órdenes que han escrito los programadores. Y esto es súper interesante porque nuestros ordenadores pueden ser nuestros cuerpos, ¿no? Comandados principalmente por el cerebro. El sistema operativo, aquel que hace de vínculo, puede ser la mente. Y los programas son aquellos que están en esta matriz divina. Y lo mejor de todo es que tenemos acceso a escribir los programas en la matriz divina. La creencia número 10 nos dice: la creencia, entonces, es el programa que crea pautas en la realidad.
La creencia es aquel programa que permite que corra este sistema operativo. ¿Quién escribe el programa? Nosotros mediante nuestras creencias. Programar el universo. La teoría cuántica nos habla de la observación afecta a la realidad. No existe separación, como decíamos. Existe más bien una íntima conexión con todo y con todos, que nos conecta a nosotros como humanos, los sentimientos y las creencias, los que nos permiten esta conexión. Como esto viene la creencia número 11. Lo que nosotros creemos que es verdad en la vida puede ser más poderoso que lo que otros aceptan como verdad. Hablemos un poco del efecto placebo, que significa, literalmente significa yo agradaré. ¿Qué pasa con las creencias negativas? A ver, el placebo y el nocebo, ¿no? Son dos cosas. El placebo se ha demostrado ya en múltiples experimentos, y en este podcast también lo hemos visto, cómo el hecho de incluso dar una pastilla de azúcar con la creencia, haciéndole, obviamente, sostener la creencia a quien lo consume, de que esto le va a hacer bien, realmente termina haciendo eso, haciéndole bien, curándole, incluso no solo con pastillas, sino con cirugías, y nos damos cuenta que la verdadera y la más profunda curación está en nuestras mentes. Y lo mismo pasa con el efecto nocebo, que es totalmente lo contrario. Cuando nosotros creemos que algo pues no va a funcionar, nos va a hacer mal, nos va a hacer daño, y en realidad lo creemos y ponemos sentimiento en ello, pues es lo que termina pasando. Hay un experimento muy interesante que menciona aquí, ¿no? Hacen que ciertas personas de Oriente Medio sientan una paz muy agradable, ¿no? Mediante una meditación trascendental. Y les hacen vivir aquí unos 15 días en este estado, ¿no? ¿Qué pasa? Dentro del ambiente de la comunidad donde estuvieron estas personas, disminuyeron totalmente las cosas negativas, las peleas, los accidentes de tránsito, el estrés de las personas, porque además nos demuestran, como veíamos en el libro del poder versus la fuerza, que los sentimientos positivos son mucho más poderosos que los negativos, y de hecho tienen la capacidad de equilibrar lo negativo, ¿no? Pocas personas pueden equilibrar lo negativo de muchas personas, y contagiaron a los demás con su vibra, con esta energía positiva. Y además de este estudio nos dio como resultado que se requiere el 1% de estas poblaciones para que puedan afectar a los demás. Creencia 12. Debemos aceptar entonces el poder de la creencia para conectar con él en nuestras vidas. Debemos estar abiertos a ello. Ya hay muchísimas pruebas que corroboran eso, y en nuestra vida nos podemos dar cuenta. Vamos a seguir avanzando y vamos a ver cómo, pero en realidad, si es que es difícil para ti creerlo, trata de abrirte a que esto sea una creencia para ti, porque es la única forma en la cual nosotros nos podemos hacer responsables de nuestra vida y buscar una mejor vida, plenitud, felicidad, prosperidad. La creencia se basa en hechos. La creencia se basa en algo que ya lo han hecho antes, ¿no? Es como que yo creo algo que veo. La ciencia es la que se basa en hechos, y la fe es algo que no se ha hecho, pero tengo la certeza de que se hará. Es una diferencia que existe en cosas que normalmente han estado relacionadas, ¿no? Porque mediante la ciencia muchas veces hemos querido comprobar las cosas en las cuales creemos, y a veces no se ha podido, y muchas de las cosas, sobre todo en el tema espiritual, las creemos simplemente por fe. La creencia, para fines del libro y los conceptos del autor, es una experiencia de mente más cuerpo. La aceptación que procede de lo que creemos que es cierto en nuestra mente, unido a lo que sentimos que es verdad en nuestro corazón. Es lo que nos dice que es una creencia, y de hecho esto viene a ser la creencia número 13 que nos da en el libro. Lenguaje. ¿Qué papel tiene el lenguaje que toca la sustancia cuántica de nuestros cuerpos y mundo? Vamos a ver de qué lenguaje nos está hablando. Una experiencia personal
Es más que pensamientos, más que simplemente leer un libro o escuchar un podcast, más que un ritual, práctica o investigación. La creencia entonces es un lenguaje, como lo vemos, pero un lenguaje que toca la sustancia cuántica de nuestros cuerpos y nuestro mundo. Es una experiencia personal y es un poder personal, porque podemos realizar los cambios que elijamos. Podemos crear nuestra realidad. ¿Cómo es la anatomía de una creencia? Algo a través de lo cual viajen las creencias. Las creencias necesitan un conducto por el cual puedan viajar, y dos, han de tener el poder de hacer algo en el mundo físico. Este algo, obviamente, los sentimientos, que son los que hacen que el pensamiento, lo decíamos, ¿no? Mente y cuerpo, mente y corazón. Y obviamente mediante esto dan un resultado en el mundo físico. Principios de una creencia. Todo lo que es creencia reside dentro de la matriz divina. Estamos unidos. La matriz divina es holográfica. Cualquier porción contiene la totalidad. Igual veíamos mucho en el tema del poder versus la fuerza, ¿no? Como en el método Silva también, en la matriz podemos acceder a cualquier conocimiento, a cualquier cosa que queramos realizar. Y de hecho, aquí es donde han accedido los grandes genios, los grandes artistas, los grandes creativos del mundo para poder sacar a la luz experimentos, descubrimientos, arte, pinturas, canciones y demás, ¿no? Y además es tan interesante como lo veíamos aquí en esa matriz, también la llamamos anteriormente el campo mórfico, ¿no? Que son prácticamente improntas, donde si es que algo ya se demostró, ya se hizo, ya se pudo, es más fácil volverlo a hacer o incluso superarlo. Vamos a ver cómo funciona entonces esto científicamente, ¿no? La energía eléctrica y magnética forman los átomos de la materia. Todo al final es energía, ¿no? Y la energía es la que forma los átomos. Un cambio en la energía modifica los átomos. Si modificamos la energía que está creando los átomos, obviamente vamos a tener otro resultado, otra materia. Nuestros corazones, ojo con esto, producen la energía eléctrica y magnética más intensa del cuerpo. Lo que nosotros sentimos aquí en el corazón. Se ha dicho mucho que nuestro campo eléctrico y magnético del corazón se puede extender hasta 3 metros más allá del cuerpo, pero se dice que esta información es limitada por las herramientas que se usaron para medir. Si hubiera herramientas que pudieran medir más allá de esta distancia, se comprobaría que se puede ir más allá, que esta energía eléctrica y magnética del corazón puede ir mucho más allá a la matriz divina. Los sentimientos y creencias con base en el corazón generan ondas eléctricas y magnéticas que se extienden hacia el mundo situado más allá de nuestros cuerpos. Entonces, si cambiamos esta energía con base en nuestro corazón, podemos enviar esta energía al mundo. Conforme cambian nuestras creencias, transformamos la energía de forma que los átomos también van a cambiar. Sigamos, ¿no? Al principio, la energía es la que crea los átomos. Y en esta cadena, al final, digamos, a que si cambiamos la energía con el poder de nuestras creencias arraigadas en nuestro corazón, este campo electromagnético de nuestro corazón influirá en la matriz divina, y esta es la que creará la materia acorde a lo que nosotros sintamos. No es brujería, no es cuestiones de Wishiwishi, de temas con los que normalmente se ha ligado el tema de la manifestación, ¿no? Hay un proceso muy claro que ahora se lo puede demostrar mediante la física cuántica, pues es una realidad y es una razón más para que nosotros creamos en esto y sobre todo adecuemos todas estas teorías a nuestra vida para hacer de nuestra realidad la mejor posible. Nuestras emociones cuentan a nuestros cerebros lo que creemos necesitar en ese momento. Entonces, el sentimiento y creencia pueden convertir nuestras experiencias en ondas eléctricas y magnéticas. Estas cambian, el átomo cambia y con ello
señores, la materia cambia. Los resultados perceptibles en nuestro mundo son los que cambian, pero a partir de todo este proceso que nace en las creencias de nuestro corazón. La creencia 14, por lo tanto, nos dice, la creencia se expresa en el corazón, donde nuestras experiencias se traducen en ondas eléctricas y magnéticas que interactúan con el mundo físico. ¿Qué es la plegaria? Plegaria, mantra, oración, todo esto que hacemos en un sentido a veces por religión, a veces por espiritualidad, en un sentido de buscar lo divino, ¿no? Nos cuenta una historia súper interesante y les adelanto, el siguiente libro que vamos a presentar en el podcast también es de este autor. Tiene que ver exclusivamente con esto. Los dos libros cuentan la misma historia. Y nos dice que se fue al Tíbet, ¿no? Y le hizo una pregunta al maestro. ¿Qué es lo que pasa dentro de ustedes cuando suenan los cuencos, cuando están los gongs, cuando están recitando tal vez los mantras o el Om? ¿Qué es lo que pasa dentro de ustedes en todo este proceso? ¿Qué hacen? Explíquenme ese proceso. Dice, ¿qué piensan? La respuesta es súper interesante porque nos da la realidad de lo que deben ser nuestras oraciones, nuestras plegarias, nuestra meditación. Estamos creando el sentimiento en nuestros cuerpos, porque en realidad la oración bien hecha es el sentimiento. Las palabras están bien, y si es que hay palabras que te provocan paz, espiritualidad, sean de la religión que sean, de la costumbre que sean de tu propia creación, si es que todo esto te provoca el sentimiento que necesitas para poder hacer este proceso de creencia primero en tu corazón, de que aquello por lo que estás orando ya es, entonces esa es la oración correcta. No por las palabras, porque en la matriz divina Dios no entiende de palabras, entiende de energía, de vibra. Y como te digo, esa puede ser la oración que tú elijas, si es siempre y cuando esa oración provoque en ti el sentimiento. Y ese sentimiento es la verdadera plegaria, la verdadera oración, el verdadero mantra. Para que nuestras oraciones sean respondidas, debemos trascender la duda que a menudo acompaña a la naturaleza positiva de nuestro deseo. La oración se da realmente cuando el sentimiento trasciende el deseo. Vamos a hablar precisamente de esto, ¿no? La emoción, el pensamiento y el sentimiento. La emoción, como dato, nos dice, se da en los 3 chakras inferiores, donde realmente está la creatividad. Está asociado comúnmente con nuestra experiencia de emoción, estos chakras. Y nos dicen, como igual ya lo habíamos visto antes, que existen solo 2 tipos de emociones. El amor y su opuesto. El opuesto siempre podrá cambiar de acuerdo a la percepción de la persona, ¿no? Puede ser el amor y lo contrario el resentimiento, el amor lo contrario el odio, el amor lo contrario el enojo. Pero hay que darnos cuenta que son 2 polaridades de lo mismo. Tanto el amor como el odio son una emoción. La emoción, por lo tanto, es la energía que nos impulsa hacia adelante en la vida. Entonces, lo importante de la emoción es aquella que nos da la dirección, ¿no? Aquella energía que nos da la dirección en nuestras vidas, sea por amor, por miedo, odio, lo que sea, pero es la que nos da la dirección. Hablemos del pensamiento. Está en los centros de energía superiores, ¿no? En los chakras superiores, donde se relaciona comúnmente la lógica y la comunicación. Dirige la fuerza. Recordemos que la fuerza era la emoción. No tienen poder por sí mismos. Recordemos que tenemos entre 60 y 70 mil pensamientos al día. Sería muy loco todo lo que pasaría con la energía si a cada pensamiento le imprimiéramos emoción, ¿no? Entonces, el pensamiento es capaz de dirigir la energía siempre y cuando tenga esta fuerza de la emoción. Y aquí viene lo importante, el sentimiento. Antes del sentimiento nos habla del deseo, porque confundimos mucho, ¿no? Nos dice que el sentimiento no es igual que el deseo, porque el deseo es un simple pensamiento que carece del combustible emocional. Y es lo que está pasando mucho en nuestras oraciones, en nuestras meditaciones, en nuestras manifestaciones. Estamos teniendo deseo,
no estamos logrando conectar con la energía que da fuerza a ese pensamiento para que sea una emoción y ahí sí se convierta en sentimiento. Y si es que son simples deseos, tenemos que tener claro que apenas tendrán efecto sobre nuestros cuerpos y obviamente sobre nuestro mundo. El pensamiento más la emoción, entonces, forman el sentimiento. Ellos son los que realmente nos mueven a actuar y consiguen que se hagan las cosas. Nuestros sentimientos son los que pueden cambiar el mundo. La creencia 15 nos dice, las creencias y los sentimientos que tenemos con respecto a ellas son el lenguaje que habla a la sustancia cuántica que conforma nuestra realidad. Es interesante y nos da más pruebas, ¿no? Hay una guitarra aquí y una guitarra acá. ¿Cómo funciona entonces este sentimiento? Más o menos como las pruebas que hacen con estas guitarras. Toca la cuerda baja de la una guitarra y la otra guitarra, estando un poco lejos, sin que nadie la toca, empieza a emitir vibraciones de la misma cuerda. Porque es la fuerza electromagnética prácticamente demostrada de forma física. Y así, tal cual, influyen nuestras creencias. Son ondas que viajan por el espacio, por la matriz divina. Y algo muy interesante es que por eso, al estar conectados, ¿no? Esa energía cuántica con la matriz divina y nosotros enviar información, también la podemos recibir. Y esta es la razón por la que el cuerpo sabe las respuestas. Vimos también, ¿no?, los estudios kinesiológicos, ¿no?, en el cual alzábamos el brazo y si es que el deltoide se mantenía fuerte, pues podíamos decir que lo que consultamos era una afirmación y si se debilita, pues es una negación a la pregunta que habíamos hecho, ¿no? Y aquí encontramos un porqué. Y lo que me va encantando de todo esto es que los estudios en diferentes áreas van corroborando la información y por lo tanto se vuelve más sólido, ¿no? Lo difícil realmente es que normalmente no tenemos la sabiduría y sobre todo el coraje para escuchar a nuestro cuerpo, a nuestra intuición. Estamos viviendo mucho en el que dirán, en la parte externa de nuestro mundo y no le hacemos caso a la intuición. Y ese es un problema porque tenemos la inteligencia del mundo a nuestro alcance y no la usamos. Las afirmaciones, por lo tanto, normalmente no funcionan. Recordemos, ¿no? Entonces, por más que tengamos nuestros mantras, nuestras actitudes positivas, nuestros rituales, el objetivo real de ellos debería ser crear el sentimiento, pero por sí solos, por pronunciar las palabras, no van a hacer que sucedan cosas en el campo cuántico. Tenemos que alimentar nuestras afirmaciones con la fuerza de nuestro amor, como si ya la hubiéramos logrado, para que la nueva situación se manifieste en nuestras vidas. Esto realmente es una plegaria. Y hace una comparación, ¿no?, entre el ordenador y la conciencia, haciendo referencia a esto que vivimos en una gran realidad virtual, ¿no? El comienzo son los pensamientos, ¿no? El comienzo del ordenador, el patrón de inicio y todo eso, nuestros pensamientos, donde podemos aquí imprimir cada detalle de lo que vayamos a querer en nuestro sistema operativo, en los programas. El trabajo, la fuerza, la electricidad que da vida, es la emoción. Y la compresión viene siendo el sentimiento, la creencia, el tener en el corazón el hecho de que aquello por lo que estamos pidiendo ya es la verdadera fe. Del cerebro a la mente. Nos dice que tenemos una memoria holográfica, ¿no? Cada parte contiene el todo. No existe una parte en realidad especializada en partes del cerebro, ¿no? Se han dado estudios en los que ciertas personas han perdido la capacidad de partes del cerebro y han visto cómo se desarrolla esas capacidades que supuestamente solo se daban en esa región del cerebro en otras regiones, ¿no? Entonces, a cada parte contiene el todo. Es un fractal, recordemos. La mente consciente versus la mente inconsciente. El autor hace una analogía bastante interesante. La mente consciente es el piloto y la mente subconsciente es nuestro piloto automático en el cual vivimos constantemente y al cual hay que prestarle muchísima atención. ¿Por qué?
Porque este es un disco duro totalmente grande, inmenso, almacena absolutamente todo, los sucesos, cómo te sentiste ante cualquier situación, la creencia al respecto. Y lo peor de todo es que estas creencias a veces son reprimidas aquí en este piloto automático y salen a la luz en el momento más inapropiado posible. ¿En forma de qué? En forma de conductas irracionales, digamos así, ¿no? Y aquí es donde nosotros empezamos a reflexionar, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué somos así? Y recordemos también que la mente subconsciente es la que domina el 90% del tiempo, ¿no? Nuestras experiencias. La creencia 16 con respecto a esto nos dice, la mente subconsciente es más grande y rápida que la mente consciente y es responsable de hasta el 90% de nuestra actividad diaria. La creencia 17, muchas de nuestras creencias más profundas son subconscientes y comienzan cuando nuestro estado cerebral nos permite absorber las ideas de otros antes de cumplir los 7 años. Además de que esta mente subconsciente almacena todo, pues da muchísima prioridad a aquello que vivimos hasta los 7 años. Lo bueno, lo malo, lo feo, como lo decíamos, ¿no? Resulta fácil ver, entonces, con todo esto, cómo los puntos de vista de otros se convierten en nuestras creencias. Todas las opiniones que percibimos de niños se convirtieron en creencias para nosotros. Por ello, es nuestro trabajo cuestionarla. Cuestionar por qué creo lo que creo, porque si no, en realidad no tenemos un libre albedrío. Libre albedrío tienen muy pocos y realmente son aquellos que se atreven a cuestionar lo que creen. Porque entonces, cómo estamos viendo el mundo, cómo lo estamos experimentando, cómo lo estamos dando significado, simplemente es las opiniones que tuvimos de niño. Y no es una opinión nuestra, sino es la mezcla de todas estas que por obvias circunstancias escuchamos. A veces atraes a tu vida o has atraído en el pasado a personas con las características que menos le gustaban de tus cuidadores infantiles. Y aquí viene, ¿no? La relación. Nos dice que atraemos a nuestra vida lo que menos nos cuidaban, lo que menos nos gustaba de aquellas personas que nos cuidaban. Y tiene lógica, ¿no? Si decimos que nuestras creencias son las que crean nuestra realidad, nuestras creencias y nuestra carga emocional está ahí, en lo negativo de esas personas, pues las vamos a terminar atrayendo. Y aquí nos hace un ejercicio que para mí es muy valioso y te va a demostrar, si tú lo haces, que las creencias y los sentimientos propios son los que crean nuestra realidad. Somos responsables de absolutamente todo lo que hoy día tenemos en nuestra vida, a partir de lo que pensamos y sobre todo le dimos una carga emocional a ese pensamiento, sea positivo o negativo. Y de hecho, ¿no? Más o menos resumiendo el ejercicio, ¿no? Lo que quiero normalmente en las relaciones que me rodean va a ser lo positivo que pude percibir de mis cuidadores. Lo que atraigo a mi vida negativo va a ser aquello que me disgustaba de mis cuidadores. Para mí esto fue cuando tú te pones a mirar esto, algo tan sencillo te muestra una realidad tan grande como esta de que uno se crea su propio camino, su propia vida. No, ahora vivo una situación, ¿no? En la cual la mamá de mi hijo tiene cierta actitud hacia mí. Y mirando desde un punto objetivo, es la misma actitud que mi mamá tenía con mi papá. Es algo negativo, ¿no? Pero mira, aquí también viene una reflexión, ¿no? Creo que uno no se puede realmente enamorar mientras no conozca estas cosas de uno mismo. Mientras no conozca su pasado, sus temores, sus debilidades, todo. Mira, terminas prácticamente no con la persona que puede complementar lo que tú eres. ¿Por qué? Porque no sabes lo que tú eres y lo que estás pensando que quieres o pensando de que de esa persona te enamoraste. No es eso. Estás en tu vida con personas
las cuales fueron atraídas por lo que influyó en tu vida, sobre todo hasta los 7 años. Sin conocerte a ti mismo, lo que quieres por influencia, lo que atraes por influencia, sin eliminar eso de tus creencias, no puedes amar. En realidad, para mí, esta fue una reflexión muy grande. Uno no sabe amar sino hasta que conoce todo esto y a partir de aquí crea la personalidad basada en lo que sí soy, en lo que sí quiero realmente, no en lo que la influencia que tuve en mi infancia me dice que quiero. Lo que quiero poder tener, siguiendo con el ejercicio, tiene mucho que ver con lo que más querías de tus cuidadores. ¿Qué es lo que te impide a veces avanzar en la vida, en los retos, en las cosas que te propones? Tiene mucho que ver con las frustraciones y cómo abordaste esas frustraciones cuando eras niño. La creencia 18 entonces nos dice: cuando afrontamos los grandes retos de nuestra vida, descubrimos que nuestras creencias quedan expuestas y pueden ser sanadas. Es una fortuna, en serio, es una fortuna que la vida te ponga retos, que la vida te ponga dificultades. Porque tal vez no sea la única manera, pero es la manera, creo que, en que la mayoría de las personas se han dado cuenta de sus creencias que hasta ese momento han dominado su vida, y pues a partir de ahí sanar y cambiarlas por las que verdaderamente beneficien a lo que realmente somos y queramos. El ADN es un código portador del lenguaje de la vida en nuestras células. Más allá, el corazón es lo que dice qué hacer. Sí, el ADN podrá tener el código, ¿no?, de cómo manejar nuestro cuerpo, pero lo hemos hablado mucho, la epigenética nos dice que el corazón, con sus sentimientos, es capaz de influenciar en la genética y manejar, y hablamos del campo cuántico, también temas sumamente nuestros, como es la salud, temas físicos, limitaciones. Y aquí una razón más para preguntarme cuáles son mis verdaderas y más profundas creencias. ¿Qué crees entonces?, nos dice el autor. La creencia 19, nuestras creencias con respecto a las heridas emocionales no resueltas pueden producir efectos físicos que pueden hacernos daño e incluso matarnos. Cuidado, ¿no? Porque el morir de amor, aunque parecía algo muy romántico, incluso las canciones han dicho nadie se muere de amor, pues resulta que no es tan cierto. Sí se puede uno morir de amor. Como veíamos igual ya en los estudios del Dr. Hammer, las enfermedades comienzan siendo algo mental, que tal vez no soporta la mente y envía al cuerpo, y cierta parte del cuerpo pues se va deteriorando y en el futuro va produciendo problemas, ¿no? Las enfermedades nacen también aquí en la mente, en nuestras creencias. El autor nos habla de cómo el corazón y el cerebro son órganos pero perfectos, o sea, son máquinas supremas, son totalmente perfectos. En nuestro cuerpo las células se restauran, ¿no? Y nuestro cuerpo tiene eso de poder restaurar partes de nuestro cuerpo, y en cierta cantidad de días o semanas, pues eso es totalmente nuevo. Pero el corazón y el cerebro, y sobre todo aquí lo que nos concierne el corazón, son tan perfectos que así no se restaurara, no necesitáramos que no haga. Entonces, físicamente, biológicamente, el corazón es perfecto. Y curiosamente, la mayor causa de muertes naturales en el tema de los adultos mayores es por paros cardíacos. Reflexionemos entonces, que si tenemos un órgano que es perfecto, ¿por qué nos morimos de fallas en él? Tiene mucho que ver con las creencias que están haciendo que nuestro ADN influya en el corazón y pues no funciona de la manera correcta. La creencia 20, cuando nos duele el alma, nuestro dolor se transmite al cuerpo por medio de la cualidad espiritual de la fuerza de vida con que alimentamos cada ser. La herida original nos habla de que todos compartimos una herida, y es que nos alejamos
de una familia del alma. Y tal vez las vidas largas, saludables y plenas tienen que ver con curar creencias limitantes que forman el núcleo de nuestras creencias más profundas. La creencia 21, los mismos principios que nos permiten herirnos a nosotros mismos hasta morir, también funciona a la inversa, permitiendo nuestra curación y vuelta a la vida. Una creencia que moldea todo lo demás. Para poder cambiar las creencias, digamos, a nuestro uso, a nuestro beneficio, de acuerdo a lo que nosotros somos, hay una creencia base que nos dice que sí o sí debemos mirarla y cambiarla primeramente. ¿Crees que hay una única fuente de todo lo que ocurre en este mundo? ¿O crees que hay dos fuerzas opuestas y enfrentadas, el bien y el mal? Una a la que le gustas y otra a la que no le gustas. Hay que sacarnos de la mente este jueguito en que hay por allá afuera alguna energía negativa que por ahí nos toca y es la que hace que pasen cosas malas en nuestra vida. Ya lo veíamos, ¿no? La energía es lo que es neutra. Y poníamos el ejemplo, me parece que en el podcast anterior, o hace dos podcasts anteriores, poníamos el ejemplo, ¿no? De la energía eléctrica. Tú usas la energía eléctrica para conectar una computadora, estudiar un curso en línea y te dedicas a las ventas digitales, pues esta te dará dinero. Si tú usas la energía eléctrica para estar jugando con los cables, te puede coger la corriente y puedes morir. De la misma manera funciona la energía electromagnética del campo cuántico de la matriz divina. ¿Qué haces con ella mediante los sentimientos que tienes en tu corazón? Es lo que te dará resultados en tu vida. La creencia 22. Nuestra creencia de que solo hay una fuerza detrás de todo lo que ocurre en el mundo, o de que hay dos fuerzas opuestas, bien y mal, se plasma en nuestra experiencia de la vida, salud, relaciones y abundancia. El mundo como un campo de batalla entre dos fuerzas, la química del amor y la química del odio. Estas consecuencias pueden llegar a ser incluso consecuencias físicas, como lo vemos, pero no son externas, son internas y son de nuestros propios sentimientos. Ojo con el juicio, ¿no? Porque se muestran en las relaciones que mantenemos. ¿Dónde termina la luz y empieza la oscuridad? Si es que es así, ¿no? Hay algo muy interesante porque hemos hablado mucho del juicio y que hay que evitar el juicio en nuestras vidas, pero sí es necesario saber discernir. No juzgar, sí discernir. Reconocer que ambas son necesarias y de hecho son un requisito para que exista nuestro mundo tridimensional de electrones y protones, día y noche, masculino y femenino, vida y muerte. Entonces sí, existe lo bueno y lo malo, pero eso debe influir en lo que dependa únicamente de nosotros, no en lo que otro hizo, en lo que pasa en la casa de mi vecina. Ahí es el juicio. Cuando yo tenga que discernir y tomar una decisión, obviamente habrá, y sobre todo usaremos la fuerza del amor para que la energía electromagnética que enviamos a la matriz divina sea positiva, ¿no? Positiva para nosotros, porque es muy difícil discernir el bien y el mal. Así que cuidado con el juicio. La creencia 23. Podemos descubrir que la solución de la antigua batalla entre la luz y la oscuridad no tiene tanto que ver con que se derroten una a la otra como con el modo en que nos relacionamos con ambas. Existe, por lo tanto, como decimos, una única fuerza. La diferencia está en cómo la usamos, y sí, la usamos de acuerdo a nuestras creencias. Si conoces el código, entonces eliges las reglas. Caminar sobre el fuego 70 metros. Volver el herido de la guerra y al año siguiente correr una maratón. Alzar un coche con las manos para sacar a un niño. Todas estas cosas que acabo de nombrar son reales y fueron consideradas milagros. ¿Y qué hay entonces en su manera de pensar? ¿Cómo cambiaron sus capacidades? Creencia 24. Un milagro que es posible para alguien es posible para todos. Lo real no está aquí. Hay una realidad mayor que no podemos percibir.
y esta es en las dimensiones superiores. Buda nos decía, en nuestra realidad no hay objetos externos. Todo lo que existe es conciencia. La imaginación subjetiva es la que nos hace pensar que vivimos en una especie de sueño colectivo. Pero en la realidad, todos somos, ni siquiera somos, es. La creencia 25. En una realidad participativa, estamos creando nuestra experiencia, además de experimentar lo que creamos. Somos a la vez el lienzo y el pincel, ¿no? La física clásica nos hablaba de movimientos de planetas, galaxias, gravedad. Avanzó muchísimo gracias a la física clásica, ¿no? Los aportes de Newton, de Einstein. Pero no fue hasta la física cuántica, con el experimento de la doble rendija que explicábamos, que en realidad nos damos cuenta cómo funciona el universo, sobre todo en aquellas cosas que parecen inexplicables. La creencia 26, en 1998, los científicos confirmaron que influimos en los fotones por el simple hecho de observarlos. Es el experimento que les mencionaba, ¿no? De la doble rendija. Y descubrieron que cuanto más intensa es la observación, mayor es la influencia del observador en su conducta. Nuestra realidad funciona como una pantalla cósmica que nos permite ver la energía sutil de nuestras emociones y creencias, es decir, nuestra ira, odio, furia, así como nuestro amor, compasión y comprensión, proyectadas en el mundo físico. La realidad nos va a mostrar qué es lo que realmente tenemos en el corazón. Si es una realidad agradable, pues será un resultado de nuestro amor, compasión. Y pues, si tenemos una realidad desagradable, pensemos qué tenemos aquí y por qué estamos teniendo esa realidad. Debemos llegar a ser aquello que elegimos experimentar. Es la creencia 27. La primera regla es vivir desde la respuesta. No desde la pregunta, no desde la duda, sino desde la respuesta. La realidad cambia con nuestro enfoque. Más enfoque, mayor será el cambio. ¿En qué nos enfocamos? ¿En la solución o en el problema? Normalmente le ponemos tanta energía al problema que lo que hacemos es agrandarlo o traer más de lo mismo. En vez de decir, Diosito, ayúdame con esto, agradezcamos nuestra plegaria, recordemos desde el sentimiento, que ya se ha dado lo que deseamos. Porque ese sentimiento de que ya es lo que enviará energía electromagnética a la matriz divina y te dará un resultado. ¿Cómo serían nuestras vidas si hubiéramos llevado a cabo nuestro sueño? Condiciones para que se lo realice. Incorporar el sentimiento, muy importante, ¿no? La creencia 28. En la vida tendemos a experimentar aquellas creencias con las que nos identificamos. La curación de las creencias. Para ampliar las limitaciones de nuestro pasado personal, nuestra mente necesita una buena razón para cambiar nuestras creencias. Cambiar de creencias es cambiar prácticamente nuestra identidad, nuestra personalidad. Es cambiar aquello con lo que nos fueron forjando y nos fue influyendo poco a poco en nuestra mente, ¿no? Desde que éramos niños. Es trastocar los cimientos que nos hacen sentir cómodos en el mundo y por ello es tan difícil cambiar, ¿no? Porque es incómodo. Pero necesitamos, si queremos resultados distintos, ponerle a este gran programa un parche informático, un código que corrige los errores que fueron programados en nuestro sistema de creencias. Y nos dice que pueden haber dos parches, ¿no? El lógico y el parche milagro. En cuanto al lógico, es aquel en que la mente necesita una razón. Entonces, el corazón a la larga adoptará esta posibilidad. Esto es algo que no lo habíamos oído antes, que es de una manera lógica prácticamente de manifestar. Ya vamos a ver las claves. Antes de eso, la creencia 29 nos dice, tanto la lógica como los milagros nos ofrecen un modo de penetrar en los recesos más profundos de nuestras creencias. El lógico prácticamente viene no de sí, somos capaces de imaginar cualquier cosa en nuestra mente y el poder de las creencias hace que se plasme en la realidad, entonces podemos reparar los fallos limitantes que existen en nuestras creencias. A partir del parche lógico debemos decir, no, pensamiento, le sumamos la emoción y con esto generamos el sentimiento. La creencia 30. Para cambiar nuestras creencias mediante la lógica de nuestras mentes, debemos convencernos de la existencia de nuevas posibilidades, presentándoles hechos incontestables que conduzcan
a una conclusión ineludible. El campo mórfico, recordemos aquí, pequeños incrementos van rompiendo creencias. Como en el tema de correr, ¿no? En cierto tipo de distancia, en cierto tiempo, igual. Para hacer manifestaciones lógicas, pues hay que ir poco a poco, ¿no? Y aquí va más o menos la plantilla para construir. La clave 1, hay que declarar cómo te sientes cuando consideras que el resultado deseado ya se ha producido. La clave 2, declara qué pasión estás sintiendo expresar. 3, declara las creencias limitantes que tienes con respecto a ti mismo en la expresión de tu necesidad. Ojo, esto lo tienes que ir obviamente analizando poco a poco con respecto al deseo y obviamente las creencias que te están limitando. 4, declara lo opuesto de tu creencia limitante. 5, declara cuando te sientes más realizado en la vida, eso se convertirá en tu objetivo. 6, y por último, declara los hechos incontestables que apoyan tu objetivo. Con estas respuestas, entonces vamos a formar nuestra afirmación, que va a ser prácticamente nuestra declaración, que nos va a permitir entrar en el sentimiento, en la emoción y por lo tanto tener un sentimiento y una nueva creencia. A partir de la clave 2, ¿no? ¿Qué pasiones estoy eligiendo pensar? Entonces detectamos nuestras pasiones, va a ser nuestra primera oración del párrafo. 2, ¿cuándo te sientes más realizado? Mi pasión, ¿cuándo me siento más realizado? Los hechos incontestables que apoyan a esto, que ya se ha hecho antes y entonces yo también lo puedo hacer. 4, la parte en lo opuesto que declaramos de nuestras creencias limitantes, ¿no? Nos decimos como sí para finalmente decir, y tengo todo lo que necesito para convertir mi sueño en realidad. Para este ejercicio sí te recomiendo que vayas poniéndole pausa, siendo clave 1, clave 2 hasta las 6, y pues después compilando las oraciones en el último orden que te acabo de dar para que se haga un párrafo que puede ser tu oración mediante la cual manifiestes lógicamente el deseo que quieras en tu vida. El parche milagro, no hacer que algo ocurra, sino creer que ya ha ocurrido. Lo que han dicho los grandes maestros de nuestros de tiempos pasados, ¿no? Jesús, Buda. La creencia 31. Lo importante del milagro es que no tenemos que entender por qué funciona, pero debemos estar dispuestos a aceptar lo que trae a nuestras vidas. Experimentar que ya está ahí, con los sentidos, con los sentimientos, con los detalles, con lo positivo, con lo negativo. Vibrar y realmente actuar como si ya hubiese ocurrido. Guía del usuario del universo. Recuerda que en esta simulación se puede dar prueba y error de las creencias válidas y no válidas para llegar a donde hay que saberlo. Entonces, realmente la vida es un lugar en el cual nos estamos experimentando, ¿no? Recordar que hay una realidad mayor a la cual vamos a llegar. ¿Quién se beneficia de esta simulación? Nosotros mismos. Porque al final, como hemos visto en la Cábala, somos esa energía que vino a experimentar su propio poder. Nuestros resultados, recuerda, son producto de nuestras creencias. Y la oración son palabras diseñadas para manifestar las condiciones que nos vinculan con las fuerzas de la creación. Muy interesante ese libro, muy recomendado. Como les digo, posterior a esto, la curiosidad, la emotividad que me dejó este libro me llevó a leer otro del mismo autor y aún más sencillo, pero mucho más impactante. Tiene que ver exclusivamente con la oración. Así que nos vemos en el próximo episodio para hablar de aquello. Espero que te haya aportado mucho valor. Hasta pronto.